ahora es que había un inconveniente con la conexión a internet que ya se solucionó y todo aquello. Así que vamos a iniciar ya. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha lo que hablo? Sí, ingeniero, te escucho. Perfecto, entonces vamos a iniciar con esta materia que tiene que ver con acero o más conocida como estructura metálica, digamos. Y entonces vamos a ver un poco de teoría y adicional a eso, obviamente, vamos a complementar con la parte práctica, ¿no? Porque tenemos que conocer lo que viene a ser la parte para poder desarrollar los ejercicios o la práctica que conocemos. Entonces ustedes van a tener este texto que va a estar en la plataforma de la universidad, que ya, como han pasado estructuras de madera, ya saben que venimos trabajando con esa plataforma y van a tener esta información, que es el texto o el libro del ingeniero, donde está toda la teoría que concierne a los temas que vamos a ver en esta asignatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema número uno, que nos habla del acero estructural. Obviamente nosotros vamos a basarnos en este material metálico acero y para poder diseñar estructuras con este material tenemos que aprender a conocer el material. ¿No? Ustedes no pueden diseñar una estructura con un material si no lo conocen, si no saben por qué lo están usando, cuáles son soportar carga y todo eso, digamos, ¿no? Entonces, si no conocemos eso, muy difícilmente vamos a poder diseñar estructura con este material. Entonces, aquí, por ejemplo, el tema uno nos habla a nosotros de cuál es la ventaja que nos brinda este material, pero a su vez, también cuál es su desventaja, ¿no? Y en base a ese conocimiento ya nosotros podemos aconsejar para uno u otro tipo de estructura que se emplee este material. Aquí ustedes tienen la ventaja, por ejemplo, una de sus principales ventajas es que este es un material con alta resistencia, o sea, tiene una resistencia bien grande, lo que permitiría, digamos, construir estructuras de grandes longitudes, ¿no? De excesivas longitudes, digamos, ¿no? Cosa que no se podría lograr con estructuras de hormigón armado, por ejemplo, ¿no? Puentes de grandes luces, así tienen que ser sí o sí con acero, por ejemplo, ya que este material tiene una alta resistencia, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver un montón de ventajas que nos brinda este material, que por ello es aconsejable usarlo en varios tipos de estructuras, ¿no? Pero también nos dice que al igual que tiene ventaja, también tiene ventaja, ¿no? Por ejemplo, una de sus principales desventajas viene a ser el costo de mantenimiento. O sea, tiene un excesivo costo de mantenimiento ya que este es un material altamente corrosivo, por ejemplo, ¿no? O sea, bajo los efectos del sol, si es que no se le da un mantenimiento adecuado, este material rapidín se corroe. Entonces hay que estar constantemente pintado, pasándole pintura para que este material no se corroa o no falle por corrimiento, que es lo que su principal desventaja, ¿no? También bajo la elevada temperatura, este material se dilata o se contrae, es decir, sufre deformaciones por temperatura. Esa es otra de su desventaja, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante saber o tener una idea de para qué se lo usa, porque nosotros tenemos que recomendar a uno u otro tipo de estructura para qué lo vamos a usar y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes lo tienen aquí en el tema número uno, el texto, ¿ya? Entonces, después este material para poder soportar las cargas. O sea, yo no puedo agarrar y construir una estructura con cualquier material si no sé cuál es su comportamiento bajo el efecto de las cargas. Eso es lo que hay que conocer, ¿no? Entonces, para conocer ese comportamiento bajo el efecto de las cargas, lo que se hace es realizar ensayos. O sea, se lleva unas probetas que son unos elementos de análisis, digamos, al laboratorio y se los analiza. O sea, por ejemplo, yo construyo una estructura que esté sostenida por bolsa de plástico, digamos, por poner un ejemplo. Si yo no sé que la bolsa de plástico es poco resistente, yo voy a recomendar que se construya con eso y hacer la prueba en su casa, estira
y no se rompe, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que es primordial conocerlo, digamos, saber cómo se comporta bajo el efecto de la carga. Entonces, en este caso del acero, por ejemplo, para conocer ese comportamiento bajo el efecto de la carga, lo que se hace es realizar ensayos, ¿no? Tienen en laboratorio y se ensaya para poder conocer eso, y de esa manera se puede determinar lo que se conoce como propiedades mecánicas, ¿no? Que son las propiedades que nos dicen cómo soporta la carga el material, o da la resistencia o la aptitud para eso. También hay otras propiedades que tiene el material que es importante conocerla, que son las propiedades físicas, ¿no? Las propiedades físicas para saber qué peso más o menos tiene ese material, o sea, ahí entran el peso específico, por ejemplo. También entra el coeficiente de dilatación del material, digamos. Voy a seguir aceptando además que quieren ingresar acá. Pero lo primordial son las, y como yo les decía, para analizar propiedades, como se llama, a laboratorio, o una probeta que se conoce igual, que tiene esta característica, ¿no? Esta característica, y así más o menos, como ustedes lo ven acá, es circular, así con un cuello ancho acá y una parte media más angosta aquí, y entonces se la lleva y esta probetita se la somete a carga, ¿no? Se la somete a una carga de tracción de eso, que ustedes van al laboratorio, no sé si de civil tendrá esta máquina para hormigón, si hay, ahí pueden ver los ensayos de compresión que le hacen a la probeta de hormigón, ahí están viendo cuánto resiste esa probeta, por ejemplo. Lo mismo aquí, digamos, ¿no? Se les realiza ensayo a esto a tracción hasta que este material falle, y se analiza cuál es la tensión de falla, cuál es la tensión en cierto límite, etcétera, ¿no? Y de esa manera se conoce. Entonces, una vez que se realiza ese ensayo se lo, y para tener la información exacta se lo grafica. Todo el proceso se lo grafica. Y la gráfica de ese ensayo, la gráfica que viene a ser un eje de coordenadas que ustedes ven acá, donde el eje Y, por ejemplo, describe a las tensiones que sufre el material durante todo el proceso de ensayo, y el eje X describe a las deformaciones que sufre el material durante todo el proceso de ensayo. Entonces, aquí, en todo ese proceso, nosotros, por ejemplo, para este tipo de acero A36, que es un acero dulce de alta ductilidad, etcétera, que es el acero que se prefiere utilizar porque vamos a ver que tiene una deformación excesiva antes de la falla, o sea, quiere decir que avisa antes de que va a fallar, y por consiguiente da tiempo de evacuar esa edificación para que no se venga abajo y no conlleve a pérdida de vidas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando esto se carga a través de esa máquina, el proceso de carga y de formación, que es lo que se grafica, que esa máquina, por ejemplo, tiene una computadora, ahí en el mismo laboratorio hay donde el operario va viendo que esa probeta llega a su falla, y la gráfica que se describe es ni más ni menos esta, para este tipo de acero A36, o acero de más alta resistencia. La gráfica es así como ustedes la ven aquí, pero seguramente que esta gráfica de aquí ustedes ya la han visto en otras materias, pero es importante que la conozcan porque es básicamente el comportamiento que tiene este material para poder soportar las cargas. Entonces, piense que habíamos dicho que el eje Y, por ejemplo, describe las tensiones y el eje X describe las deformaciones. Fíjense cómo es que se comporta, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que en una primera etapa de la carga, el comportamiento es una línea recta, ascendente de esta manera, pero es una línea recta, digamos. Entonces, esa etapa donde es una línea recta, por ejemplo, nosotros la denominamos como etapa elástica, o sea, el rango elástico, que viene a ser esto de acá, que seguramente ustedes lo han escuchado. Y esto, ¿no?
Esto es el rango o la etapa elástica, que se conoce como etapa elástica. A ver, todos ustedes me imagino que han visto un elástico, ¿ya? Si ustedes agarran y tiran un elástico y lo sueltan, ese elástico vuelve otra vez. O sea, quiere decir que en esa línea recta o en esa etapa elástica, si ustedes le retiran la carga al material, recupera, a graficarlo así, este material de aquí tiene una longitud inicial, que aquí está como 2/4 de pulgada, por ejemplo, ¿no? Tiene una longitud inicial. Entonces, al aplicarle la carga, si yo le retiro la carga en esa línea recta que ustedes vieron ahí, entonces el material es capaz de recuperar la longitud que tenía inicialmente, o sea, no sufre deformación adicional, digamos, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que esto al estar cargado, esto se va a deformar y va a tener una deformación, pero si nosotros lo retiramos de la carga en esta etapa elástica de aquí, entonces el material va a recuperar su longitud inicial, desde la etapa elástica, ¿no? Y aquí lo dice, fíjense, etapa elástica, porque si ustedes un elástico, que seguramente han visto un elástico, ustedes lo estiran, digamos, y lo sueltan, eso otra vez vuelve a su longitud inicial, por eso es que se llama etapa elástica. Bien, entonces esa etapa elástica viene hasta este punto, por ejemplo, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Hasta este punto. Punto, ya ustedes ven que lo describe una recta horizontal. O sea, fíjense que hasta este punto llega a una cierta tensión. Luego lo va a describir una recta horizontal, donde fíjense que hay incremento excesivo de deformación, pero sin aumento de tensión. A esa recta horizontal de ahí, o a partir que se sobrepasa este punto, primero, a partir que se sobrepasa este punto de aquí, ya nosotros vamos a comenzar lo que se conoce como etapa plástica. Todo esto viene a ser la etapa plástica. ¿Y por qué se llama etapa plástica? Lo mismo. Ustedes a veces tienen una bolsa plástica o cualquier plástico, la estiran y si la sueltan van a ver que no regresa a su longitud inicial, sino que queda deformada. Entonces, en esa etapa plástica, al retirar la carga, si ustedes retiran la carga en cualquier punto de esta etapa plástica, la probeta o el material no va a recuperar su longitud inicial, sino que va a quedarse con una longitud remanente, o sea, va a aumentar de longitud, digamos, en este caso, si lo estamos estirando, ¿no? Si lo estamos traccionando, ¿eh? Entonces, por eso es que se conoce como etapa plástica, ¿no? Porque el material no recupera su longitud inicial, ¿no? Entonces, esa etapa plástica se descompone en dos fases. Una primera fase, esta recta horizontal que ustedes ven acá, que podemos observar que el material no aumenta carga, es decir, no aumenta tensión, porque es una recta horizontal, sino que aumenta deformación sin aumento de tensión aquí en esta recta horizontal. No, a eso se lo conoce como la fluencia del material, es decir, una deformación excesiva, un aumento excesivo en el eje X que viene a ser las deformaciones sin aumento en el eje Y que vienen a ser las tensiones. Entonces, esa fluencia del material es lo que se quiere lograr, digamos. ¿Por qué? Porque el material, cuando sobrepasa este punto de aquí, ya va a entrar en una fase de falla. Es decir, aquí es donde avisa. Una viga, por ejemplo, que está a punto de fallar en un edificio, cuando llega a esta etapa, se va a deformar excesivamente antes de proceder a venirse abajo o a fallar. Entonces ya eso va a avisar y por consiguiente, y el personal que esté ahí se va a dar cuenta de eso y va a salir rajando, digamos, esa estructura, ¿no? De ese edificio, corriendo lo más antes posible antes que eso se venga abajo, ¿no? Entonces es cuando esa estructura metálica pasa por esta fase de aquí. Una vez pasa por esa fase en un cierto tiempo, ya llega aquí, a esta curva que ustedes ven acá, que ya es la etapa de endurecimiento por deformación que se conoce. Es decir, vuelven a aumentar las tensiones
como ustedes ven acá, vuelve a aumentar el eje Y, digamos, se va hacia el eje Y y hasta que llega a la falla, ¿no? Entonces, esa gráfica es importante que ustedes sepan descifrarla o conocerla porque básicamente ese es el comportamiento que tiene el acero, ¿no? Así se comporta. Entonces, si ustedes conocen eso, van a ver cómo es que trabaja este material bajo el efecto de las cargas, ¿no? Más adelante vamos a hacer los diseños a flexión, compresión, etcétera, pero el trabajo básico del material bajo efecto de carga lo describe esta gráfica de acá muy representativa que se logra mediante ensayos de laboratorio, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, este ensayo es para un acero A36, que es el más usado, es el que más se utiliza. ¿Por qué motivo? Por este motivo de esta característica que tienen estos aceros, que se la conoce como fluencia, esta recta horizontal, que es que antes de que él falle, se va a deformar excesivamente. Entonces, va a avisar, digamos. O sea, el material va a avisar de esa falla y va a dar tiempo de que salgan todo de esa estructura antes que eso se venga abajo y mate a los vivientes que están ahí, pues, ¿no? Y hay otro tipo de acero que son aceros de alta resistencia, son estos de acá, que no son muy empleados precisamente porque no tienen esta característica. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica ustedes no ven esta recta horizontal. No ven esa recta horizontal porque este material no tiene esa fluencia, es decir, piense que el material va a describir una recta prolongada así en una etapa plástica, pero hasta este punto, digamos, pero directamente va a producirse un aumento de tensión y falla. Es decir, no tiene casi deformación de aviso, no va a avisar cuando va a fallar. El hormigón, por ejemplo, casi tiene una gráfica similar a esta. Es decir, el hormigón es un material que no avisa prácticamente cuando va a venir abajo, cuando va a fallar. No tiene la característica de ductilidad que tiene esto de acá, ¿no? Entonces, bien, eso es importante que ustedes conozcan para saber cómo se comporta este material bajo el efecto de las cargas. Entonces, esas son las propiedades mecánicas, ¿no? Lo que se conoce como la propiedad mecánica. Tenemos otra característica como ser el módulo elástico, que básicamente es la pendiente de esta línea recta en su etapa elástica, que para los aceros normales, digamos, es 2.1 por 10 a la 6, que es el módulo de Chon, módulo elástico que se conoce. Y la característica, ¿no? Ya características más secundarias que aquí están mencionadas, ¿no? Acá ustedes tienen todos los perfiles que se van a usar, por ejemplo, los perfiles que nosotros vamos a ver acá para el diseño son estos perfiles I, digamos, o WF que se van a conocer, estos perfiles C o canal, estos perfiles L, angular, tubular, etcétera, que ya cuando hagamos el diseño lo vamos a ver. Eso, ¿no? Y otra cosa también, una vez ya ustedes conocen el material, conocen cómo se comporta bajo carga, conocen por qué lo están usando, o sea, cuáles son sus ventajas y desventajas. Y a continuación ya lo que tienen que ver es entrar de lleno al diseño, pues, ¿no? O sea, vamos a empezar a diseñar diferentes tipos de elementos con este material, como ser vigas, columnas, los pernos de conexión, las planchas, etcétera. Y para proceder al dimensionamiento de esos diferentes tipos de elementos que se pueden diseñar con este material, tenemos que conocer los métodos de diseño. Entonces, en la actualidad, en la normativa, hay dos métodos de diseño, ¿ya? Porque ustedes sí o sí nosotros diseñamos bajo normas, digamos. Ya sea la norma americana, ACI, ACI o las normas españolas, ¿no? Que acá, digamos, pues son las normas americanas. Existen dos métodos de diseño, ¿ya? Lo que se conoce como diseño por esfuerzos admisibles, DA, o diseño por el método de los estados límite, o DFC, o sea, diseño por factor de carga y resistencia. Hasta ahorita, en las anteriores materias, ustedes o veníamos viendo nosotros
esto de acá, el diseño por esfuerzos admisibles. Es decir, aquí donde la fórmula básica es esta que ustedes ven acá, esta, donde la tensión admisible del material se compara con la tensión que provoca la carga y se dice que, ya lo vamos a ver para que lo veamos mejor, se dice que en todo caso la tensión admisible que tiene el material siempre tiene que ser mayor o igual a la tensión que provoca la carga. Por ponerlo en contexto a ustedes, por ejemplo, en el caso de madera, ya que ustedes recién han pasado madera, la tensión admisible del material, si es que hacíamos, por ejemplo, una verificación a flexión, la conocíamos nosotros como FF, que si se acuerdan, madera del grupo A, por ejemplo, era 210 kilos por centímetro cuadrado, y esto como mínimo se tiene que igualar a la tensión que provocaba la carga. Por ejemplo, acá la tensión que provocaba la carga en el caso de el dimensionamiento de flexión, sabemos que para flexión la tensión es igual a ¿qué? Es igual al momento sobre el módulo resistente, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Entonces aquí la tensión que provoca la carga, que provoca el momento máximo, digamos, era momento sobre este módulo resistente, ¿no? Esa es la fórmula, digamos. Para ponerlo en contexto, en el caso de cuando hacíamos en madera, cuando controlábamos, por ejemplo, la flexión, ¿no? Para una viga, ¿no? Para corte lo mismo, para aplastamiento lo mismo, etcétera. ¿No? Es decir, aquí se trabaja con, en todo caso, tiene que ser mayor o igual a la tensión que produce o provoca. Este método de diseño por esfuerzo admisible trabaja en el rango elástico, es decir, está bajo el efecto de que el material tiene que tener un comportamiento elástico. Y nuevamente, si ustedes se vienen a la gráfica, por eso es que esta gráfica es muy representativa. Si ustedes se vienen a la gráfica esta que están acá, ese método de diseño trabaja básicamente en el rango de aquí, en el rango elástico. Es decir, la tensión admisible, esta que usted básicamente va a ser una tensión que más o menos va a estar en cualquier punto en esta línea recta, es decir, va a estar por acá. Ahí va a estar la tensión, ¿no? Ahí está la tensión admisible. Que digamos que aquí, por ejemplo, fíjense que en este punto ya ustedes tienen una primera lectura de tensión, que es la FY, digamos, se conoce como FY, que a esa FY la vamos a conocer como la tensión de fluencia, porque es el punto o la tensión donde comienza la fluencia, que yo les dije que es esta línea horizontal de acá, es decir, FY va a ser la tensión de fluencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, si es que queremos controlar nosotros flexión en ese método por diseño, por esfuerzos admisibles, eh, cero, esa tensión admisible en ese método, por ejemplo, la tomaríamos como el 60%, el 60% de la tensión de fluencia, por ejemplo, ¿no? Si controlamos cero, no, una viga a flexión, si controlamos la flexión, digamos, por este método diseño por esfuerzos admisibles, que es el primer método que hasta ahorita veníamos viendo, la tensión admisible se tendría que tomar como el 60% de la tensión de fluencia, que para este acero 36 es 2530, que ya lo vamos a ver más adelante. Esa tensión de fluencia para este acero A36, esta FY que ustedes ven acá, es 2530 kilos por centímetro cuadrado, que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, los estudios no hace mucho tiempo, será en este siglo, han comprobado de que diseñar en este rango elástico de acá, que es el rango donde diseña el método DA, o sea, diseño por esfuerzos admisibles,
diseño por esfuerzo admisible, diseña ahí en el rango elástico, es algo antieconómico. ¿Por qué es algo antieconómico? Porque si observamos la gráfica, el material aún puede dar mucho más carga antes de producirse la falla. Fíjense, el material aún describe esta fase de gráfica, desde esta línea horizontal hasta esta curva de acá, antes de que se produzca la ruptura o la falla. Entonces, el método, como el método DA solamente hace al material trabajar en este rango elástico de acá, esto hace que el diseño ahí sea algo antieconómico, o sea algo caro, en pocas palabras. Entonces, ya se estableció un nuevo método de diseño, que es el método de diseño por el factor de carga y resistencia, o más conocido como el método de diseño por los estados límite. Estado límite último, que básicamente lo que va a hacer es poner al material a trabajar en esta fase de acá, ¿no? En el rango plástico. Y es ahí donde nosotros describimos el otro método de diseño, que viene a ser el diseño por el método de los estados límite, que es el que ustedes tienen aquí. Es decir, es un método que hace al material trabajar en el rango plástico, para que ustedes lo entiendan mejor, digamos, ¿no? Por eso es que se conoce como el método de los estados límite, porque hace trabajar el material en su límite, es decir, ante la falla, digamos. Ustedes saben que ya una vez el material entra a su rango plástico, ya va a estar a punto de fallar, pero sin embargo ese es un diseño más económico y donde hay que tener un poco más de cuidado porque ahí el material ya está en su etapa límite de falla, por eso es que se conoce como el método de los estados límites. Y es por este método que nosotros vamos a diseñar en esta materia metálica. Ustedes en metálica, en hormigón armado 1, hormigón 2, ya diseñan por el método de los estados límites, es decir, ya se somete al material a su límite antes de la falla, quiere decir esto, ¿no? Y la ecuación general básicamente es esta de acá. Es donde dice que la carga, que está a la izquierda, la carga o los esfuerzos internos que provoca la carga, tiene que mayorarse con un coeficiente de mayoración, que aquí lo conocemos, lambda que está acá, un coeficiente de mayoración, aquí está, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el coeficiente de aquí significa factor de ampliación de carga, es decir, la carga se mayora y la resistencia al material o la tensión admisible del material se minora, ¿no? Acá está phi, por ejemplo, que ustedes ven acá, es un factor de resistencia, y esta RN de aquí es la resistencia nominal, ¿no? Resistencia que establece el material, la resistencia a las cargas que establece el material, lo que se determina para el material, etcétera. Esta QI que ustedes ven acá es la carga o efecto de carga, ¿no? Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar en todos los diseños, porque ya vamos a diseñar con este método de los estados límites, también conocido como DFCR, o sea, diseño por factor de carga y resistencia. Y entonces este método, como ya les expliqué, lo que hace es diseñar el material en ese rango plástico, ¿no? Así, una breve reseña acá para que ustedes tengan una idea de cómo es que vamos a diseñar acá a partir de ahora los diferentes tipos de estructuras, ¿no? Y lo que ven a continuación son las cargas, que digamos tenía una idea de qué tipo de carga o diferenciar los diferentes tipos a la carga Cook, que usted okay, va a existir una carga muerta, que es debido al peso propio de la estructura o el elemento que están analizando. Saben que va a existir una carga viva, que es la carga de uso para la estructura, o sea, para qué se va a usar esa estructura. Puede ser solamente para vivienda, en ese caso la carga viva sería el peso de las personas, los muebles, equipos, etcétera, ¿no? Esa carga viva, ya saben ustedes que en todo caso va a estar establecida según el tipo de estructura que tengamos.
También puede existir carga viva de techo, carga sísmica, carga de viento, etcétera, ¿no? Que ya según el tipo de ejercicio vamos a ir viendo. Ahora, fíjense que aquí ya esto utiliza un coeficiente de mayoración o de amplificación de carga, dice, ¿no? Entonces, según la normativa que nosotros vamos a usar, los coeficientes de mayoración de carga son estos que ustedes ven aquí. Es decir, si solamente la estructura está sometida a su peso propio, solamente hay carga muerta, que es difícil eso, digamos, no hay casi estructura que solamente soporte su peso propio, porque todas las estructuras se diseñan con el objetivo de soportar cargas vivas, como ser personas, muebles, no sé, eso que es esas cargas móviles o cargas vivas que se conoce, bueno, para su funcionamiento. Pero si solamente hubiera peso propio, dice que el coeficiente de mayoración tiene que ser 1.4, ¿no? 1.4 a la carga muerta, es decir, mayorarle o aumentarle 1.4 a esa carga, ¿no? Ese es el lambda o el coeficiente de amplificación que ustedes ven aquí. Ahora, si hay carga muerta y carga viva, que es lo normal que hay en una estructura, esta de acá, dice mayorarle a la carga muerta con 1.2 y a la carga viva con 1.6. Y si hubiera carga de nieve, carga viva de techo, etcétera, a esa mayorarla o reducirla más bien, esos efectos se determinan mediante ensayo con un coeficiente de 0.5. Pero para que entremos en contexto, básicamente el que más vamos a usar es este de acá, el segundo, donde siempre vamos a tener cargas muertas y cargas vivas, digamos. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí voy a poner la fórmula general. Vamos a decir que a la carga la vamos a mayorar aquí. Lo voy a poner como Q sub I. Ahí. Donde digamos que Q sub I va a ser la suma de carga muerta más carga viva, digamos, ¿no? Carga muerta más carga viva. Esta va a ser la ecuación general o que casi siempre vamos a usar ya. Usui carga muerta más carga viva. Entonces, según esto que me indica acá, dice que yo tengo que mayorar con 1.2 a carga muerta y con 1.6 a carga viva, ¿no? Pero esto yo lo voy a representar a través de un coeficiente. Este coeficiente que yo llamo lambda acá, digamos, para no tener que trabajar así de manera separada ni nada por el estilo. Entonces, si yo reemplazo yo que Q subía la suma de carga muerta más carga lambda por carga muerta más carga viva, 1.2, 1.2, ver, 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Y finalmente, yo solamente lo voy a querer en un coeficiente adimensional lambda. Solamente sea un coeficiente de mayoración, digamos, cosa que yo con ese coeficiente, pues, a todos los tipos de esfuerzo que calcule con la carga, que en los ejercicios lo vamos a ver, pero aquí voy a establecer cómo es que vamos, con qué fórmula general vamos a trabajar para determinar ese lambda. Entonces dice que este coeficiente de mayoración de aquí va a ser 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre despejo, ¿no? Sobre carga muerta más carga viva. Entonces, esta va a ser la ecuación que vamos a usar nosotros para determinar este lambda, para que ustedes la tengan presente, que sale así como les estoy mencionando acá, digamos, ¿no? Ese factor de ahí va a ser un factor de mayoración a la carga, donde la carga es la sumatoria de las dos cargas que casi siempre vamos a tener, que en este caso son las cargas muertas más la carga viva, y reemplazamos entonces aquí
Y finalmente, si despejo ese factor, me va a quedar esto, ¿no? 1.2 de carga muerta más 1.6 de carga viva sobre carga muerta más carga viva. Conectar el cargador porque ya se me va a apagar esto. Y entonces seguimos. ¿Ya? Bien. Ahora sí, establecido todo esto, ahora sí vamos a entrar a lo que nos gusta, pues, ¿no? A proceder al diseño, proceder al cálculo. Y entonces vamos a comenzar con los elementos sometidos a flexión. Básicamente son las vigas que ustedes conocen, ¿no? Las vigas que son las encargadas de soportar las losas de piso. Vamos a empezar con ejemplo básico, luego ya vamos a ver ya aplicaciones, digamos, o sea, estructuras ya un poco más reales y eso. Y entonces vamos a decir que acá las secciones comerciales o las secciones propuestas son estas que ustedes ven acá. Una sección rectangular, digamos, secciones tubulares con un diámetro externo, un diámetro interno, son tubos. Secciones en I, que son básicamente las principales, las que más se ven en las columnas, en las o secciones de ala ancha o más conocidas como W, que vamos a ver que esa es su nomenclatura, digamos, podríamos decir, con una cierta base, con una cierta altura, etcétera, con un espesor del alma, ya saben que esto se llama alma, esto se llama ala, para que vayan acordándose, ¿no? Ala. También podemos tener secciones en T, por ejemplo, son estas. Y esos perfiles son los más usados en las estructuras, en los elementos de acero. Y entonces, aquí pueden conformar otro tipo de tiene en el mercado, por ejemplo, un elemento tubular. Formar estas subsecciones, ¿no? A través de una sección X y no hay en el mercado estas secciones que se quieren según el diseño que tiene la estructura, etcétera, se conforman, ¿no? De todos modos, aquí ustedes tienen ya eh, entonces, aquí tenemos los perfiles WF, cómo es su comportamiento, etcétera, y cómo es cuáles son las tensiones que desarrolla este material bajo el efecto de carga y todo eso, digamos. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es ver un ejemplo de ello, ¿ya? Por ejemplo, esta viga, ¿no? Este ejercicio. Esta viga que está haciendo, esta viga horizontal que ustedes ven acá, que va a ser sometida a una carga Q, obviamente, y que está siendo sostenida por tres columnas, ¿no? Columna aquí en este borde, una columna central y una columna central acá, ¿no? Esa viga tiene tramo de 6 metros de longitud, dice, 6 metros aquí y 6 metros acá, ¿no? Esa viga es un perfil I, ustedes lo tienen aquí, un perfil I, por ejemplo, así, con esta para las alas, una base de 8 centímetros, un espesor de esa ala de 0.8 centímetros, T siempre va a ser el espesor de las alas, y TW, que es el espesor del alma, esto de aquí, que tiene un espesor de 0.8 centímetros igual, dice, ¿no? Y una altura de esa sección de 26 centímetros. O sea, esta es la sección I que tiene esta viga de acá, en base a la cual vamos a trabajar ahorita. Entonces aquí no hay misterio porque los controles que vamos a hacer es lo que ya conocen en madera, ¿no? Flexión, deformación y corte, por ejemplo.
aquí en esta estructura metálica, con la estructura metálica, el control por aplastamiento ya se lo puede despreciar, digamos. Eso que no vamos a hacer el control por aplastamiento. Pero entonces, comencemos. Al igual que hacíamos en madera, el primer control que vamos a hacer es el control por flexión, es decir, verificar que el momento máximo que desarrolla esta viga, que quita el diagrama de momento, digamos, esté controlado, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? El método que vamos a usar. Fíjense que acá ya tenemos que usar el método basado en los estados límite último, o más conocido como método de FCR, diseño por factor de carga y resistencia, donde la fórmula general que vamos a usar es esta de aquí, ¿no? Ahí obviamente, ¿cuál es mi incógnita? Obviamente este ejercicio me está pidiendo a mí que yo determine la carga Q, o sea, cuál es la carga máxima que puede aguantar esta viga, ¿no? Como hacíamos en madera, lo mismo. ¿Cuál es la carga máxima que aguanta esta viga? Eso es lo que vamos a determinar. Y entonces procedemos a la solución, ¿no? Tenemos ahí la viga, un esquema estructural, lineal así, aquí, está apoyada acá y está apoyada acá, obviamente así, con 6 metros de separación entre apoyos, que son los que da aquí. Y entonces vamos a calcular la carga máxima que puede soportar esta viga, digamos. Por el esfuerzo admisible, acá ya vamos a trabajar por el método de los estados límite último, o método de FCR, diseño por factor de carga y resistencia, es decir, porque se le aplica un factor de mayoración a la carga y un factor de minoración a la resistencia, diseño por factor de carga y resistencia, puede ser que se lo conoce así también, donde la fórmula general es esta de acá, ¿no? Factor de mayoración a la carga y factor de minoración a la resistencia según el tipo de esfuerzo que se está analizando aquí. Por ejemplo, en el caso de flexión, vamos a ver que este phi, que es el factor de minoración de resistencia, es 0.9, ¿no? Así, aquí lo tienen, pero vamos a ir mencionándolo. El factor de mayoración de carga es este que yo les deducí hace ratito, 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre carga muerta y carga viva. Ahora fíjense que aquí ya a mí me da a qué equivale la carga muerta y a qué equivale la carga viva, ¿no? Aquí, por ejemplo, Q está de incógnita, entonces me dice, toma la carga muerta como un 40% de Q, aquí el ejercicio ya va a dar, ya nos va a dar, digamos, y tomar la carga viva como un 60% de Q. Eso es lo que me dice aquí, ¿no? Carga muerta 0.4 de Q y carga viva 0.6 de Q. ¿No? Eso ya va a ser dato del problema. Y entonces, el primer control que vamos a realizar es el control por flexión, pues. Donde la fórmula, fíjense que estoy aplicando la fórmula general aquí, esta mencionada aquí, va a ser la siguiente. Factor de mayoración, ¿a quién? ¿Cuál es la carga? Obviamente o el esfuerzo interno que genera la carga. Como estamos controlando la flexión, va a ser el momento máximo, ¿no? El momento máximo que reproduce esta viga. Ese va a ser el esfuerzo o lo que genera la carga, el momento máximo. Igual al factor de minoración, phi, a la resistencia, que cuánto va a ser ese factor de minoración en el caso de flexión, va a ser 0.9, siempre, 0.9. Por la resistencia nominal, que básicamente la resistencia nominal aquí va a ser el producto de estos dos, donde al producto de FY, que es la tensión de fluencia, que yo les había dicho que para este tipo de acero que vamos a utilizar para el diseño nosotros, es 2530 kilos por centímetro cuadrado siempre, pero básicamente esto de aquí nosotros lo vamos a conocer como el momento resistente. Es decir, es el momento que puede desarrollar de manera interna el material para resistir. Aquí lo tenemos que toda esta viga continua, así con 3 apoyos. El momento máximo, según el diagrama, el momento es el que se encuentra aquí en el centro, digamos, que equivale a Q por L cuadrado sobre 8, digamos. El momento negativo de aquí del centro.
Eso ya sabemos, o deberíamos saber cómo es que se producen estos diagramas, pues. Entonces yo le decía que aquí el momento resistente va a ser igual al producto entre la tensión de fluencia, 2530 siempre, por este parámetro o esta característica geométrica que la vamos a conocer como el módulo plástico. Y vamos a ver cómo es que se calcula este módulo plástico. Esta es la fórmula entonces del momento resistente o lo que resiste de momento el material. Es decir, lo que desarrolla en su interior el material, que en este caso, en el caso de esta viga, va a ser este perfil I con esta característica. Y eso es, ese momento resistente va a ser lo que desarrolla esa sección de viga con esta característica de 6 metros acá, ¿no? Y esa es la fórmula entonces, ¿no? Entonces fíjense que a continuación lo que voy a hacer es determinar este factor de mayoración. ¿Cómo se determina ese factor de mayoración? Pues con la formulita que yo le acabo de mencionar hace rato cuando estábamos en el libro, ¿no? 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva sobre carga muerta más carga viva. Es decir, ya la equivalencia de carga muerta y carga viva ustedes ya la tienen aquí. Ya va a ser dato del problema. Entonces, si ustedes hacen la operación, le va a quedar un coeficiente de mayoración de 1.44, ¿no? Que está ahí. Fíjense que ya hemos establecido este, entonces. Ahora establezcamos el momento máximo. Según la viga que tenemos acá, una viga continua así, con 3 apoyos, de esta manera, el diagrama de momento es el que ustedes observan aquí, ¿no? Tenemos un momento positivo y momento negativo, donde la equivalencia o el valor de los momentos positivos máximos ya está establecido. Esto es fórmula nomás, que equivale a Q por L cuadrado sobre 14.3, digamos. Y el momento máximo central, que es el negativo, está en el apoyo central, equivale a Q por L cuadrado sobre 8, dice. Este va a ser el valor máximo que tenemos que tomar aquí, porque obviamente tenemos que ubicar cuál es el momento mayor, ¿no? Por eso dice máximo. Va a ser este, Q por L cuadrado sobre 8. Esto de acá. Ahora, este factor de minoración de aquí, en caso de flexión, va a ser siempre 0.9 para flexión. Este FY que ustedes ven acá, lo conocemos como la tensión de fluencia, que si se acuerdan ustedes del diagrama que yo les mostré al principio, es el punto donde el material comienza esa recta horizontal que habíamos denominado como fluencia, ¿no? Es decir, la tensión de fluencia, que para este tipo de acero que vamos a usar siempre, incluso acá lo dice, fíjense, acero A36, un acero de alta ductilidad. Ese valor de FY va a ser siempre 2530 kilos por centímetro cuadrado. 2530. Vamos a hacer la operación ahorita y vamos a verificar que eso se cumple. Y este ZX de aquí, nosotros lo conocemos como módulo plástico. Módulo plástico. Que equivale, y ahorita vamos a hacer la operación para el perfil. Ese módulo plástico equivale al producto entre el área de una figura X analizada multiplicado por el centro de gravedad de esa figura al eje neutro o línea neutra o línea neutra plástica, que se conoce igual, que ahorita lo vamos a identificar, digamos, Y sub I, es decir, la distancia desde esa figura hasta la línea neutra, ¿no? Que es la línea donde las tensiones cambian de signo, donde las tensiones se hacen cero, etc. Verifiquemos cómo es que se calcula eso. Y aquí está, ¿no? Cálculo de módulo plástico, dicen, ¿no? Ustedes se acuerdan del criterio de momento estático, ¿no? Es básicamente lo mismo. Si ustedes se acuerdan de momento estático, que es igual, aquí es igual al momento estático. El múltiplo o el producto entre el área de una figura en análisis por la distancia del baricentro de esa figura al centro de gravedad, ¿no? O la línea neutra, que la conocían igual, ese es el momento estático. El criterio para módulo plástico es el mismo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que
nosotros lo primero que tenemos que hacer es ubicar el eje neutro, en este caso el eje neutro plástico, ¿no? Porque ya estamos trabajando en el método de los estados límites, es decir, donde vamos a trabajar con el material totalmente plastificado, con el rango plástico, digamos, como yo les mencioné. Entonces aquí ya tenemos que ubicar el eje neutro plástico, que en el caso de estas secciones que son simétricas, el eje neutroplástico cae a la mitad en el medio. ¿Qué quiere decir que una sección sea simétrica? Una sección sea simétrica, y le voy a explicar, seguramente ya yo en madera les expliqué esto, pero les voy a volver a hacer recuerdo, que una sección sea simétrica quiere decir que si ustedes parten en dos de esa figura, o sea, a la mitad, lo que queda arriba, lo que queda arriba tiene que ser igual a lo que queda abajo. Eso quiere decir que una sección es simétrica. Por ejemplo, el caso de esto de aquí, hay simetría porque si yo parto en dos esta figura, entonces lo que queda arriba es lo mismo que queda abajo. En ese caso, el eje neutroplástico, que es el eje donde las tensiones se hacen cero, vamos a escribirlo ahorita, donde las tensiones cambian de signo, cae en la mitad. Pero hay casos en el que, por ejemplo, hay casos, y acá lo vamos a ver porque es otro ejercicio, por ejemplo, el caso de una sección en T, que es esta que ustedes ven acá. En ese caso, si yo parto a la mitad, observarla aquí, si yo parto a la mitad esto de acá, partan ustedes a la mitad esto. Si ustedes hacen eso, van a observar que lo que queda arriba no es lo mismo que queda abajo. Es decir, arriba hay más área en las figuras que abajo, es decir, no son lo mismo. No hay equivalencia ahí, no es igual. En ese caso, el eje neutro plástico, que es de aquí, no cae a la mitad. Ya no podemos decir que ese eje neutro plástico está ubicado a la mitad de 32, que sería 16, sino que hay que ubicarlo. Y ya hay que ubicarlo, ya hay que hacer otro. Que aquí se la hace, obviamente, y se determina que está 9.5 a partir de arriba. Pero bueno, eso ya es cuestión de que cuando veamos este ejercicio vamos a ver cómo es que se hace esto. Yo quería mencionarle eso nomás ya. En caso de secciones simétricas, ese eje neutroplástico es o cae a la mitad. Por ejemplo, aquí está a la mitad de la altura, de 26 a 13. Pero ahora, ¿qué es el eje neutroplástico? Es el mismo criterio de eje neutro elástico, ¿ya? Prácticamente el eje neutro es acá lo vamos a representar, es este punto donde las tensiones cambian de signo o las tensiones se hacen cero. O sea, este de aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí. Entonces, fíjense que acá lo voy a hacer de una manera más correcta. Si nosotros nos acordamos del diagrama, por eso es que yo le digo a ustedes que ese diagrama es el vital saberlo hacer, digamos. Nos acordamos del diagrama de tensión de formación. El diagrama era así, ¿no es cierto? Así, digamos. ¿Están ahí, ¿no? Entonces, en una primera etapa, y obviamente, como estamos analizando elementos sometidos a flexión, es decir, bajo el efecto de un momento máximo que genera la carga, ese momento máximo en el interior de la sección o en el interior del material, en este caso una sección en I, por ejemplo, así, lo que va a hacer es generar tensiones, así como ustedes ven acá, que son tanto de compresión, por ejemplo, en el caso de que el momento sea un momento positivo, y el momento lo representamos así, digamos, las tensiones de tracción están abajo, tracción, y las tensiones de compresión están arriba. Pero abajo y arriba ¿de quién? Arriba de un eje que las limita, que se conoce como eje neutro.
hay un eje que limita esas dos tensiones, que nosotros lo conocemos como eje neutro. Este de aquí es el eje neutro. Se dice el eje neutro porque es el eje que divide, el eje donde las tensiones se hacen cero. Por ejemplo, aquí ustedes, digamos, tienen el eje neutro aquí y acá lo tienen el eje neutro acá. Momento positivo, eso ustedes lo ven de acuerdo al diagrama de momento. Abajo están las tracciones del eje neutro, ¿no? Abajo están las tracciones, la tensión, que ya saben ustedes que son las tensiones de estiramiento. ¿Qué es una tracción? Es un estiramiento, ¿no? Es cuando el material tiende a alargarse, digamos. Y arriba, tensiones de compresión. ¿Qué es la compresión? Es un acortamiento, cuando el material tiende a acortarse, ¿no? Y si el momento es, para que ustedes hagan recuerdo, esto ya lo han debido ver, digamos, pero para que nos acordemos, si el momento es negativo, es al revés, pues, ¿no? El momento lo representamos así, y entonces, al contrario del momento positivo, arriba van a estar las tracciones y abajo van a estar las compresiones. ¿No? De abajo y arriba de quién, lo mismo, de un límite o una línea que limita eso, que nosotros la denominamos como línea neutra o eje neutro, y es el eje que divide las tensiones de tracción con las tensiones de compresión, eje neutro, ¿no? Entonces, en las tensiones, cómo es que se desarrollan las tensiones. Fíjense que aquí, por ejemplo, las tensiones son así descritas de una manera angular. Fíjense que lo describe una línea recta de esa manera triangular. Que si aquí, por ejemplo, el momento es positivo, las tensiones de tracción estarían abajo, las positivas de tracción y las de compresión arriba. Acá. ¿De quién? Neutro, del eje neutro. Entonces, fíjense que este diagrama de tensión es el que se desarrolla en este rango de aquí, en rango elástico, donde las tensiones tienen una variación triangular así, y se dice que son proporcionales a la línea, al eje neutro, es decir, a medida que se alejan de este punto del eje neutro, aumentan así, y a medida que se acercan, van haciéndose cero, y hasta que cambian de signo, pasan de ser negativa o de compresión a ser positiva o de tracción, así. Pero este diagrama es cuando el material está trabajando en este rango elástico, en esta línea recta, que es el diagrama que nosotros veníamos usando como en las anteriores materias, como ser en madera, en resi 1, etc. Pero por el método de diseño que nosotros estamos analizando ya en esta materia, donde el material ya lo sometemos a una etapa plástica, ¿no? Que es el método por los estados límites C de diseño por factor de carga y resistencia, ya el comportamiento de las tensiones es así. Cuando el material ya se plastifica y empieza a trabajar en su etapa plástica, las tensiones tienen esta variación. Fíjense que ya son así, ya es un diagrama rectangular, ya no es triangular, que era aquí, que es cuando trabaja en su rango elástico. No, que en un rango plástico ya trabaja de esta manera, así rectangular. Entonces, fíjense ustedes que el eje neutro aquí las tensiones ya no, simple, lo único que hacen es cambiar de signo, ya no son cero. En cambio aquí son cero, por ejemplo, aquí no hay tensión aquí sin embargo hay, pero ese eje neutro, que es el que divide esos dos rangos, lo único que hace es hacer que las tensiones cambien. Ya el diagrama es así, rectangular, ya no es triangular como está acá, ¿no? Entonces las tensiones cambian de ser negativas a ser positivas. Si el momento es positivo, ¿no? Si es negativo es al revés, como yo les mencioné aquí. Si es negativo, diagrama de momento, arriba están las tracciones y abajo las compresiones. Pero bueno, eso ya es de acuerdo a qué tipo de momento tengamos, si positivo, negativo, etc.
Lo único que quería que sepan ustedes es que el eje neutro no es más que ese eje o esa línea que divide ambas tensiones, es decir, las tensiones de tracción y las tensiones de compresión. Es un eje de división, podríamos decir, ¿no? Que divide en dos a esa sección en su parte comprimida. Eso es el eje neutro, ¿ya? Que aquí lo tenemos identificado. Bien. Si me queda arriba, es lo mismo que me da la mitad, ¿no? A 13, que es lo que tenemos aquí. Bien, ahora, lo que yo quiero identificar es el módulo plástico, ¿no? El módulo plástico ZX que obedece a esta fórmula. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es identificar las figuritas que están por encima del eje neutroplástico, que básicamente las que están por encima, por ejemplo, son dos. Esta, que vamos a denominarlo como figura número 1, por ejemplo, y serían esta parte del alma, esta de aquí, esta, ¿no? Que voy a denominarlo como figura número 2, ¿no? Esa idea. Figura número 2. Esta. Entonces, fíjense que arriba del eje neutroplástico yo tengo esta comprendida entre el ala y esta comprendida entre parte del alma que está aquí. Y también tengo que identificar que están por debajo del eje neutroplástico, que básicamente son estas, que voy a identificarla acá con otro color, que son estas, digamos que figura número 3, pongan, figura, y son estas de aquí, digamos que figura número 4, ¿no? Entonces, a todas esas figuras yo tengo que darle el módulo plástico que obedece a esta fórmula de acá, que es el producto del área de esa figura al eje neutroplástico, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes observan, por ejemplo, la figura 1 es igual a la figura 3, porque como el eje neutroplástico está cayendo a la mitad, y aparte esta figura 1, que es esta de aquí, tiene la misma dimensiones que la 3, entonces quiere decir que obviamente como esto es simétrico, lo que está arriba es lo mismo que... Entonces, para no estar sacando de cada una de las cuatro, digamos, yo puedo decir que acá voy a multiplicarlo todo por 2 y voy a tomar solamente como referencia de arriba, ¿no? Para no le calculo el módulo plástico y a esa la multiplico por 2 para abajo. Y como son las mismas, para no estar haciendo 4 veces, digamos, realmente solo hago lo de arriba y ya lo de abajo va a ser lo mismo, podríamos decir. Por eso es que acá ustedes ven 2 para tomar en cuenta eso. Comencemos con la figura 1. Y entonces el módulo plástico para la figura 1 sería eso de ahí, para la figura 1, fíjense. Según la fórmula dice que es el área. ¿Cuánto es la base de esa figura 1? La base es 8. ¿Cuánto es la altura de esa figura? La altura es 0.8, que es el espesor. Entonces, ese es el área, 8 por 0.8, por la distancia desde el centro de gravedad de esa figura, que cae en el medio, que es este de aquí, hasta el eje neutroplástico, que es el que yo identifique acá, es 12.6. Entonces, ustedes ya comprueban si eso está correcto o no. ¿Cómo se sacó eso? A los 13 críticos le quito la mitad de la altura de esa figura, ¿no? Que la altura es 0.8. Entonces sería 13 menos 0.4 y el 12.6, ¿no? A eso le suman el módulo plástico que genera esta figurita que pone esta parte del alma y nosotros la hemos denominado como 2, figura número 2, que es
Y entonces, aplicando esta fórmula, vamos a decir el área, que el área es esto de aquí, que módulo plástico para esa figura del alma, ¿no? El área que va a ser base, donde la base es 0.8 TW, acuérdense que no digo 0.8, esa es la base. La altura que corresponde, que sería esta de aquí, ¿no? De esa porción del alma, que según lo que yo saqué, 12.2, digamos. ¿Dónde saqué ese 12.2? Pues a estos 13 que está acá, le quito la altura de esta figura, que es 0.8, y pues me queda 12.2, ¿no? Entonces, pues, es de ahí donde sale este 12.2 que ustedes ven acá, ya por la distancia desde el centro de gravedad de esa figura número 2 que cae en el medio, hasta el eje neutro plano, que sería 6.1, es decir, la mitad de 12.2. 6.1, que ustedes lo ven aquí, y es por eso que acá, por ejemplo, se ha colocado 6.1, ¿no? Y todo eso multiplicado por 2. ¿Por qué lo multiplico por 2? Vuelvo a repetir, porque lo que está lo mismo. Si yo no lo multiplico por 2, tendría que hacer lo mismo con la figura número 3 y lo mismo con la figura número 4. Ya sé que 3 es igual a la figura 1 y son simétricos. Entonces, simplemente por 2. Y ahí tienen el resultado de módulo plástico. Z, el resultado está correcto o no, digamos. Y eso es básicamente a lo que se refiere como módulo plástico, que obedece a esta formulita que ustedes digan. Listo, entonces ya fíjense que ya tenemos definido de la fórmula para controlar la flexión, tenemos definido ya todo. El tema y oración, sí, está. Tenemos la tensión de fluencia es acero a 36, incluso aquí me lo dice. Y ese va a ser el acero que vamos a utilizar para el diseño, donde esta tensión de fluencia es 2500 kilos por centímetro cuadrado. ¿Tengo el módulo plástico? Sí, el ZX lo tengo, lo he determinado aquí, ¿no? Y entonces reemplazamos valores en la ecuación. Y mi única incógnita, obviamente, va a ser la carga, ¿no? Porque esa carga es la que yo tengo que determinar, ¿no? ¿Cuánto va? Y de ahí lo único que hacen ustedes es despejar la carga, ¿no? Despejan la carga y ya tienen la Q sub 1, 9.85 kilos por centímetro, se verificar eso. El segundo control que vamos a hacer es por corte, donde lo mismo, fíjense, la ecuación general siempre va a ser esta aquí, siempre. Como he terminado, vale 1.44, lo que sacamos arriba, por el cortante máximo que genera la carga, igual a coeficiente de minoración, fíjense, coeficiente de minoración que para corte, coeficiente de minoración que para corte vale 0.9, y esto que ustedes tienen aquí es el cortante resistente, o sea, el cortante resistente que desarrolla el material de manera interna, que equivale a 0.6 la tendencia multiplicado por el área del alma. Es decir, solamente el área de esta alma de acá, de esta figurita correspondiente al alma. Y eso sale porque si ustedes observan el diagrama de cortante que lo han podido, ya lo han visto, ustedes pueden ver que aquí, por ejemplo, vamos a presentarlo. Los diagramas van de esta manera, ¿no? Ahí tenemos
la línea está proyectada del ala, la línea está proyectada del ala inferior. Entonces, si ustedes observan y conocen esta fórmula general para el cortante, ¿se acuerdan que el cortante era igual a qué? ¿Se acuerdan que era lo de Tauno, el cortante era igual al cortante máximo que generaba la carga? Esto cuando hacíamos el análisis por el rango elástico, ¿no? Que es la misma referencia. Este diagrama representativo, ¿no? Aquí era igual al máximo que generaba la carga multiplicado por el momento estático dividido entre la base por la inercia. ¿Se acuerdan de esta fórmula, no? Entonces esta fórmula nos dice a nosotros que el cortante aumenta, fluye según la base. Es decir, mientras la base sea más grande, el cortante es más pequeño, y mientras la base de la figura que estamos analizando es más pequeña, el cortante es más grande. Entonces, fíjense que aquí en la jala, la base de la jala es grande, ¿sí? Entonces, el diagrama de cortante es pequeño. Por eso en las jalas, fíjense que el cortante es pequeño, según la tensión de cortante, que es esta de acá, ¿sí? Sin embargo, aquí en las almas, con la figura que representa las almas, al alma que nosotros conocemos, que es esta de acá, la base es pequeñita o es chica. Entonces, fíjense que el diagrama de corte ya es excesivo o grande. Es por eso que cuando se controla el alma, que nosotros por eso que acá es que yo les menciono a ustedes que el área que se tiene que dar es el área del alma. Ahí está. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, identifiquemos los valores. AW, AW que viene a ser el área del alma, que es todo acá, ¿a qué va a ser igual? Entonces, identificamos esta 24.4 que está aquí, a 26 le quito 0.8 que está aquí y le quito 0.8 que está acá, y me queda eso 20. Esto 0.8 que ya sería base por altura al punto 4 y base 0.8, y ya lo que vamos a hacer es determinar el cortante máximo. Según el diagrama de corte, para el tipo de viga que tenemos, el cortante viene de esta manera, ¿no es cierto? Es así, digamos. Esto ya está estipulado o visto, digamos, ¿no? El cortante es así. El diagrama de corte para este tipo de viga es así, donde los cortantes máximos son los que se reproducen aquí en el centro, que equivalen a 0.625 de Q por L. Eso también ya está determinado. Esta es una viga hiperestática, ¿no? Con tres apoyos. Ya lo bueno es que ya esos valores ya lo van a tener estipulados, ¿no? El 0.625 de QL es la longitud de un tramo, ¿ya? No es la longitud de toda la viga, sino la longitud de un solo tramo, es decir, los 6 metros que ustedes tienen aquí, ¿no? Reemplazan. Coeficiente de mayoración, 1.44, que es lo que hemos sacado aquí. Y esto, 0.625 de Q por L, donde L es 600, la longitud de un tramo. Eso va a ser igual a 0.9, coeficiente de minoración, que es este, para corte, por 0.6, tensión de fluencia, 2.530 kilos por centímetro cuadrado, siempre a 0.36, por AW, que es el área del alma, que ya lo hemos sacado aquí, 19.52, y finalmente ahí solamente le va a quedar un que es la carga Q. Y la carga Q nos sale este valor, ¿no? Q de aquí, 29, y lo porcentaje
centímetro y la información admisible tiene que ser mayor o igual a la información real. Es decir, de información real siempre, o sea, la información que genera la carga, esta es la ecuación, siempre tiene que ser menor o igual a la deformación admisible que ya está estipulada según el tipo de que se esté realizando, ¿no? Para, por ejemplo, como yo les mencionaba, para vigas de piso, esta deformación admisible es L sobre 360, para vigas de puente de grúa sobre 1000, por ejemplo. O sea, ¿qué deformación admisible se puede tener ahí? Digamos, por ejemplo, para el puente de grúa, esas vigas tienen que ser lo más estable posible, sin deformación prácticamente, ¿no? Entonces, porque si no, eso, en esos puentes de grúa, entonces por eso es que son más rígidos ahí y le ponen a la deformación admisible L sobre 1000, digamos. Sin embargo, en las vigas de entre para uso personal o de persona, y ahí se permite una deformación, pero deformación al fin. Es decir, esas estructuras sí o sí se van a deformar, no es que tienen de vista, porque también eso generaría un mal aspecto. Aunque si ustedes han ido a algún edificio, no sé, ustedes han observado que ese piso vibra, digamos, es como que vibra. Eso se da porque la deformación ahí está siendo excesiva, ¿no? Yo sí he ido a la estructura, donde segundo piso, si ustedes caminaban por ahí, eso es como que vibraba, digamos. Entonces, si bien eso no se va a venir abajo y no se va a caer, es excesiva, más de lo normal, y eso genera un mal aspecto, digamos, porque uno se va a caer, pero no se va a venir abajo, digamos, simplemente que eso está deformándose de una manera excesiva. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el puente que cruza el campo al módulo, ¿no? Te dejan observar que eso vibra. Eso es porque la deformación igual está siendo un poco excesiva. Piensa, pero no piensa que eso se va a caer. Eso se llama generar un mal aspecto. Ese es el objeto de deformación admisible que ustedes ven aquí, que eso sea lo más, esa deformación sea la más baja posible, no genera un mal aspecto, ¿no? En el caso de viga entre pisos, vamos a decir que lo vamos a tomar como L sobre 360, que es la que ustedes tienen acá. Esa opción admisible, según el tipo de estructura que estemos realizando, es esta de aquí, ¿no? Y la deformación real, que para una viga, ya ustedes saben, y hemos venido diciendo eso, que la deformación más o menos es algo así, ¿no? Ahí, ahí más o menos, y ahí, ¿no? Son deformaciones pequeñas, pero deformaciones al fin, donde las máximas se dan aquí en el centro, y con esta fórmula. Deformación o flecha que ustedes han conocido, o desplazamiento, lo mismo 3 sobre 384 por Q por L a la cuarta sobre módulo de elasticidad por inercia. El desplazamiento o la deformación máxima que sufren estas vigas continuas en el centro. Esa es. Bien, y para determinar la inercia, como yo tengo una sección en I así, lo que voy a hacer es lo mismo. Ya seguramente ya se dan idea, pero vamos a suponer que todo esto es un rectángulo, así, y lo único que vamos a hacer es quitarle los espacios vacíos para determinar la inercia, ¿no? Entonces, esto de aquí, y le voy a quitar este otro espacio vacío que tenemos acá.
¿no? Así eso para facilitarnos el trabajo, digamos. Ahora vamos a quitar esto, este de aquí, y le vamos a quitar este K. Ahí, ¿no? Entonces, determinemos la inercia. Entonces, la inercia, si todo fuera lleno, ya ustedes saben que para figuras rectangulares o cuadradas, la inercia es base por altura al cubo sobre 12. Entonces, como si no, la base es 8 y la altura es 26, ¿no? Al cubo sobre 12. Menos los vacíos, que viene a ser esta base de aquí y esta base de acá, que son los huecos. Esta base, por ejemplo, es 3.6 y esta otra acá es 3.6. ¿De dónde saqué eso? La base del alma, de esta figurita del alma, que es 0.8. ¿Eso cuánto me va a quedar? 2 me va a quedar, ¿no? 7.2, que ya bueno, no son los 7.2 que están acá. Pero si yo quisiera conocer la base de cada uno, digamos, por separado, esos 7 me quedan, lo divido entre 2, ¿no? Y eso me da 3.6 que ustedes ven aquí, digamos. Es de ahí. Y aquí lo voy a tomar todo completo, ya de los vacíos, de los huecos, digamos. 0.4 a 26 le quito 8 que está acá y le quito 0.8 que está aquí. 6, 24.4 sobre 12 al cubo sobre 12. Y ahí ya en la inercia. Determinada esa inercia ya pueden reemplazar esta fórmula, ¿no? La deformación a mis real 3 y 4 por la carga, que es la incógnita, por la longitud a la cuarta, la longitud es 6 metros o 600 centímetros, sobre módulo elástico, 0.1 por 10 a la 6, por la inercia, que la inercia es esta. Eso va a ser igual a la deformación admisible, que es sobre 360, ¿ya? L sobre 360. Y de esa manera ya ustedes lo único que van a ver la carga, ¿no? ¿Cuánto vale la carga? Ahí entonces la tienen, ¿no? 10.374. Admisible por deformación, ¿no? Y finalmente, de los tres controles, ya le dije que el aplastamiento en este material metálico es prácticamente despreciable, por eso no vamos a hacer aplastamiento, a diferencia de que sí hacíamos en madera. Flexión me dio este valor, corte me dio este valor, y deformación me dio este valor. De esos tres valores, ustedes lo que tienen que hacer es el menor, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? El menor. Viene a ser este de aquí. Y no fue más, ¿no? De esa manera es como van a desarrollar eso, digamos. Y bien, acá hay otros ejercicios que ya lo vamos a la siguiente clase, que ya es complementario a esto. Aquí cuando nos tiene que dar el perfil, digamos, o sea, cuando nos dan una marca de perfil que tenemos. Y también vamos a ver el caso de una sección en T, una vía T, pero si ustedes quieren vayan viéndolo para que vengan ya más o menos tener una idea. De todos modos, aquí lo vamos a analizar o a reproducir de una manera más detallada para que veamos cómo es que se realiza ya. Entonces, esperemos un ratito que asistencia para que culminemos la clase ya. A ver, voy a reproducir la lista. Si alguien tuvo alguna duda, de todos modos no duden en preguntar. Ya vi